buenas noches, bienvenidos a su programa Nuevo Tiempo. Agradecemos a todas las personas que nos siguen en la página y en el programa. Hoy será un programa interesante, de un tema trascendental para el país. ¿Cuál es la demanda marítima y el tema de la Haya? Esto y mucho más después del corte. Estamos en su programa Nuevo Tiempo, vamos a hablar del tema de la Haya, del tema de la demanda marítima, y para eso hemos invitado a una gran persona, un analista político de reconocida nombre nacional e internacional, a Susana Seleme. Bienvenida, querida Susana. Gracias, Luis Felipe. Bueno, y gracias a todos los que nos están escuchando esta noche para tratar un tema que de verdad es de vital importancia para Bolivia, pero tiene muchas connotaciones, porque aquí no está en juego solamente la demanda marítima boliviana, sino que están en juego otros dos países, y me llama profundamente la atención que nadie lo menciona, porque no es solamente Chile, Perú, ¿no? A quien Bolivia lo ha sentado en la Corte Internacional de la Haya para tratar el tema, sino que se trata de Perú, porque como bien dicen desde hace muchísimos años, es decir, desde 1929, cuando se firmó el tratado entre Chile y Perú, que Chile tiene el candado, pero el Perú tiene la llave. ¿Por qué? Porque cualquier retorno de Bolivia al mar, como pretende este gobierno y todos los anteriores gobiernos, tendría que ser por un territorio que no quiebre la extensión territorial que tiene Chile, que tiene muchísimos kilómetros de costa. Entonces, la salida o la concesión de un litoral para Bolivia tendría que ser por los territorios que perdió Perú en la guerra de 1879, que se llama la Guerra del Pacífico. Y te digo que me llama la atención y espero que el gobierno boliviano y los juristas bolivianos y los abogados internacionales que están ahorita en La Haya hubieran pensado que aquí hay un tercer interesado, que es el Perú. En todo caso, lo que va a decidir la Corte Internacional de Justicia de La Haya no es que Chile le dé un pedazo de tierra y de mar a Bolivia. Lo único que va a decidir la Corte Internacional de La Haya es decirle a Chile: siéntese a negociar de buena fe con Bolivia para solucionar un problema que ya lleva casi 140 años, 130 y pico de años, y que a Bolivia le afecta no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de relaciones internacionales, sino desde el punto de vista psicológico, porque la pérdida de ese litoral parece que significó para Bolivia un trauma muy grande. Algunos de los juristas de la parte boliviana, de lo que he escuchado ayer y hoy, han invocado datos muy importantes de todo lo que pierde un país, porque internacionalmente se conoce, quien no tiene una salida al mar se conoce como países sin litoral. Así es como se conoce. ¿Por qué? Porque el mar es el mar, pero el litoral incluye el puerto. ¿Y qué significa un puerto? El puerto es el camino, es la ventana, es la puerta que permite a un país conectarse con el resto del mundo a través del comercio, a través del intercambio, etcétera, etcétera. Y aquí hay otro problema que también yo creo que nadie lo ha mencionado, y me ha llamado la atención que no lo hayan mencionado los abogados, o por lo menos la prensa no lo ha reflejado. Un hecho que para mí es fundamental si queremos analizar la Guerra del Pacífico. Que no se trata de analizar la Guerra del Pacífico, sino de cuáles fueron los resultados para Bolivia. ¿Perú y Chile? No. Porque resulta que después de la guerra el gobierno boliviano aceptó las condiciones chilenas y construyó el ferrocarril La Paz-Arica
para que la burguesía minera, que también se llama la oligarquía minero-feudal, pudiera sacar el mineral hasta la costa. Entonces, ese es un elemento que yo por lo menos no puedo perder de vista. Ya bien decía René Zavaleta que esta burguesía minera de la época, fines del siglo XIX y principios del XX, era una burguesía solamente en términos de acumulación de capital, pero desde el punto de vista de las relaciones sociales en Bolivia era totalmente feudal porque no daba libertad a las fuerzas productivas, es decir, a lo que se conoce como las relaciones sociales de producción. Esa burguesía minera es la que se benefició de la guerra. Finalmente le hicieron el ferrocarril para que saque el mineral hasta el Océano Pacífico y de ahí pueda ser trasladado al resto del mundo. ¿Y quiénes vivían en la costa del Pacífico boliviano en esa época? Vivían solamente los chilenos. Ningún boliviano vivía ni en Antofagasta, ni en Tocopilla, ni en Mejillones, ni en el otro puerto. Eran Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, Cobija y un poquito de Calama, que no está sobre el mar, pero que es una ciudad muy cercana. No vivían bolivianos, vivían solamente chilenos. Entonces, hay que recordar la historia para poner los puntos sobre las íes. Y claro, siempre lo dibujamos a Chile como el malo, como el que nos arrebató el litoral, y no voy a decir el mar, voy a decir el litoral, porque en términos políticos y socioeconómicos lo que nos interesa es el litoral. A mí no me interesa un pedazo de tierra con soberanía para ir a plantar una bandera tricolor. Espero que no piense que van a ir a plantar la huipala, porque la bandera boliviana es la tricolor, rojo, amarillo y verde. Pero ¿de qué te sirve eso si no implementas lo que significa el puerto? Un litoral para conectarte con el resto del mundo. Entonces, en la costa boliviana de aquella época, que era lo que se llama ahora el 10º departamento perdido, que se llamaba litoral, casi no habían bolivianos, todos eran chilenos. ¿Por qué? Porque los bolivianos estaban en la minería, estaban explotando los minerales, que es lo que contribuyó a la acumulación originaria de esa burguesía. Y desde el punto de vista económico también se puede decir que la anexión de Chile, de toda la parte boliviana con sus 4 puertos, y la anexión del Perú, es decir, Arica y todo lo que era del Perú, yo por lo menos lo considero como la acumulación originaria del capital. Es cierto que Chile ya era un país que tenía una burguesía consolidada, que en lugar de andar como en Bolivia matando indios para quitarles sus tierras, ya tenía muy claro lo que tenía que construirse como Estado. Pero de todas maneras, haber anexado todos esos territorios que pertenecían tanto a Bolivia como el Perú le dio un impulso económico extraordinario y le quitó a Bolivia gran parte de lo que podría haber sido su desarrollo si partimos de la base de que los gobiernos que vinieron antes y después de la Guerra del Pacífico se hubieran dedicado a construir un Estado, un país, una nación, cosa que no hicieron. Y finalmente, cuando la comunidad internacional llama a los países que no tienen acceso a los océanos, los llaman países sin litoral, porque lo que importa es eso. Entonces yo veo que, claro, es una opinión muy personal y eso no implica que no reconozca las acciones que han tomado diferentes gobiernos bolivianos para solucionar este problema. Evo Morales creyó que porque Bachelet tenía similitudes ideológicas con él, que no sé dónde estaban, podía haber arreglado este problema. Pero el problema reside en la palabra soberanía. Te escuché hablar de un tema como la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile. Ahí prácticamente ya Bolivia no entra y Perú le acaba de ganar un fallo, si no me equivoco, el año pasado, justamente Chile, en la Haya, aguas territoriales, por aguas internacionales. Sí.
¿Cómo lo ves? O sea, ¿se ve factible de que Bolivia pueda ganarle también un fallo a Chile? No, es que Bolivia no ha planteado que Chile le ceda un territorio. Bolivia ha planteado, y que fue ese lo que dio origen a que Chile reclame de que la Corte Internacional no tenía potestad para ver esto, la necesidad de que se siente a negociar. Chile dice, hemos negociado un montón de veces. Lo que Chile no está dispuesto a negociar es soberanía. Y yo me pongo en los zapatos de los chilenos, me pongo en los zapatos de los bolivianos, me pongo en los zapatos de los peruanos, y todavía no puedo entender cómo nunca se han puesto de acuerdo los tres. Porque este es un problema tripartito. Para no romper la continuidad territorial de Chile, la única posibilidad de darle a Bolivia un acceso al litoral con puerto tendría que ser por el norte de Arica, por lo que se llama la línea de la Concordia, que es un espacio de territorio, no me acuerdo cuántos kilómetros son, que está deshabitado, es un terreno neutral. Pero es en llanura, ¿no? Pero bueno, desemboca al Pacífico. Desemboca. No tiene puerto. Puerto podía Bolivia haber construido en Hilo, pero tampoco era fácil haber construido. Es difícil, ¿no? No solamente que es difícil, porque fíjate que, por ejemplo, el ferrocarril interoceánico que ha ido Evo Morales a hablar en el Brasil para conectar las costas del Atlántico hasta el Pacífico, lo cual le interesa al Brasil, le interesa a Paraguay, le interesa a todos los países, va y desemboca en las cercanías de Hilo. El problema es que si se construye ese ferrocarril, se va a necesitar un mega puerto, por lo que significa el traslado de ida y vuelta de las mercancías, incluyendo al Brasil. Es ahí, cercanísimo al puerto de Hilo. Pero ¿qué ha hecho Bolivia desde que Jaime Paz y Fujimori firmaron el acuerdo? Nada. Evo Morales ha hablado con Alan García, ha hablado con Toledo, ha hablado, creo que hasta con Humala, pero también ha hablado con Kuczynski el año pasado sobre el puerto de Hilo, y nunca han avanzado. ¿Por qué no se pudo? Ahorita, lo vemos a Evo Morales hablar de soberanía, lo vemos hablar de que lo que se quiere es obligar a Chile a que ceda un espacio con soberanía. O sea, buscan que la Haya obligue a Chile a ceder. Bueno, una cosa es que busquen eso, otra cosa es que la Haya pueda decirle a Chile, dele un pedazo de tierra con mar, con soberanía. Por lo menos creo que no son esas las atribuciones. Lo que estaba en juego en el litigio entre Perú y Chile era la zona marítima, es decir, lo que se llama el mar territorial, que le correspondía al Perú de acuerdo a un triángulo que se lo había apropiado Chile, pero que Perú siempre se lo reclamó, y tenía la razón Perú, que no es lo mismo que un territorio. Finalmente, el mar territorial pertenece a uno u otro país dependiendo de los grados, no sé qué cosas que están estipuladas, y la Haya le dio la razón al Perú. ¿Le dará la razón a Bolivia para decirle a Chile, dele un pedazo de territorio con mar a Bolivia? No creo, porque lo que la Corte de la Haya va a hacer es decirle a Chile, siéntese a negociar. Por eso es que Chile en el primer momento le dijo que la Haya no tenía competencia. Y la Haya le dijo, sí, tengo competencia para ver este tipo de asuntos. Es como una vía preparatoria, ¿no? Claro. Cuando le dice siéntese a negociar, algunos dicen que es de carácter vinculante y obligatorio, otros dicen que no. En el caso de Perú y Chile, por el mar territorial, sí fue de carácter obligatorio y vinculante, porque así lo estipula la ley en el marco de las aguas territoriales. Bolivia lo que está reclamando es territorio con soberanía. Y territorio con soberanía, desde mi punto de vista, es
que le tenés que quitar un pedazo de tierra a Perú o a Chile para darle soberanía a Bolivia. Ese es el intrigo, no es fácil. Por otro lado, mira, he oído las explicaciones de los abogados extranjeros que están en La Haya por la parte boliviana, y de verdad me pareció muy plañidero, muy plañidero, salvo que no me acuerdo cuál de ellos fue, tampoco recuerdo si fue el propio Rodríguez Belcé, que citó y dio cifras que están aceptadas por Naciones Unidas de lo que pierde un país cuando no tiene acceso directo al litoral, a los puertos y al comercio en forma directa. Creo que afecta en 1.5% a su Producto Interno Bruto. Así es. Que es una cifra que parece nada, pero sí es muy importante cuando tu Producto Interno Bruto crece a 4%. Sumarle 1.5 son 5.5% de crecimiento. Para entonces país. Es pues una cantidad exorbitante. Con ese dato, querida Susana, nos vamos a la pausa porque hemos entrado al fondo del asunto y queremos en el siguiente bloque ya profundizar un poco más para ver cuál es el verdadero fallo que va a tener la Haya. Enseguida volvemos. Volvemos en el segundo bloque de Nuevo Tiempo. Estamos hablando de un tema trascendental para Bolivia, que es la demanda marítima en La Haya. Tenemos una invitada de lujo, que es Susana, y nos está explicando la historia en sí de cómo ha sucedido y cómo han sucedido todo este tiempo las negociaciones. Susana, aquí cada presidente ha utilizado siempre el tema marítimo para subir en las encuestas. O sea, ya es una tradición, neoliberales, no neoliberales, el de ahorita, todos, cuando están mal en las encuestas, y Evo Morales está mal en las encuestas ahorita, está utilizando este tema marítimo. ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me parece pues una vergüenza, es decir, es una falta de ética utilizar un sentimiento, porque el mar para Bolivia es un sentimiento, no es así como tocarte las fibras más íntimas. Pero aquí tengo que hacer, y perdóname que haga una pausa para tocar otro tema. En realidad Bolivia podía haber salido al Atlántico de una manera realmente extraordinaria, a través de Puerto Bush y el río Paraná, Paraná, y por el Beni también que desemboca al Océano Atlántico sin ningún problema. ¿Qué tenía que haber hecho? Preocuparse por tener siempre dragada la vía del río, de los dos ríos. También podría haber salido por el Beni si no hubiéramos perdido la guerra del Acre. Hubiéramos estado mucho más cerca para salir a ese monumento de río que es el Amazonas. Es decir, se puede, ¿no? Se puede todavía venciendo lo que son las cachuelas, es decir, un trabajo muy importante. Pero el problema es que el tema de la recuperación marítima por parte de lo que perdimos en la Guerra del Pacífico con Chile se convirtió en un eje político de todos los gobiernos para hacer de eso una bandera nacional. Es como si el alma de Bolivia estuviera en el litoral perdido. Y yo creo que no es así. Me parece. Ya que tocaste el tema de bandera, ¿qué te pareció el banderazo? El banderazo me pareció... Creo que, o sea, le salió todo mal, no vinieron los Guinness, porque además le preocupaba al presidente los Guinness Record, digamos. ¿Qué pasó Pero ahí? Claro, porque Evo Morales lo que quiere siempre es ser el primero en el mundo, el único en el mundo. Entonces, el banderazo. Costó casi $1 millón que hubiera podido utilizarse para dotar de sábanas a todos los hospitales del país, de primero, de segundo, de tercer nivel, dicen que van a ser unos de cuarto. Hubiera contribuido para hacer tratamientos de cáncer
en los oncológicos infantiles. Hubiera contribuido para comprar otro acelerador lineal para tratamiento de cáncer. El único que hay en Bolivia está en Santa Cruz y tienen que hacer cola la gente de Cochabamba, de La Paz, de todas partes del país para venir a hacerse el tratamiento aquí, que lo compró la gobernación cruceña. Entonces, el banderazo. Le compraron tela al Brasil, le compraron tela a Chile, le compraron tela a todo el mundo. Además de plástico. ¿Le compraron a Chile tela? Leí en alguna parte que también le habían comprado a Chile. No sé si será verdad o no, porque bueno, también las fake news están en todas partes, ¿no? Pero, ¿qué significado tuvo ese gasto? Y no solamente el gasto en la tela, el gasto en movimiento de recursos humanos para que 100.000 personas agarraran la bandera desde Oruro hasta La Paz. A ver. Tan mal les salió que hasta muertos hubieron por trasladar gente hasta allá, ¿no? Hubo muertos también, es cierto. Y fíjate que me da la impresión de que el planteamiento de Bolivia ante la Comisión, ante la Corte Internacional de la Haya, ha sido un planteamiento obsoleto. ¿Por qué? Porque están utilizando los mismos términos del siglo XIX en términos nacionalistas, en términos de recuperar lo que se ha perdido, de recuperar el orgullo herido, porque perdimos la guerra. No es la única guerra que hemos perdido en Bolivia. Bolivia ha perdido todas las guerras, ¿o ha ganado alguna? ¿Ha ganado alguna? Ninguna. Bueno, no ha ganado la guerra contra la pobreza, que era la más importante. Y en todas las guerras que se ha metido, ha perdido territorio. Cuando nacimos como república, que ahora ni siquiera somos república, somos un estado pluricualquier cosa, teníamos más de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Hoy tenemos 1 y 100.000, nada más. Entonces, esta utilización política del tema marítimo a mí me llega hasta el jopo, la verdad. Y lo de Evo Morales me llega más al jopo todavía, porque ha hecho de verdad de esto una política de Estado demagógica, populista, que no le ha hecho bien al país, ni interna ni externamente. Y cuando te digo que me da la impresión de que los alegatos en La Haya han utilizado términos del siglo XIX, son términos de un nacionalismo feo. El nacionalismo nunca conduce a cosa buena. Y fíjate... Bueno, ahí se vio hablar del abrazo de Charaña, se habló del acuerdo del 1904. ¿Podés hablarnos un poquito de eso para que la ciudadanía conozca? Sale en 7 departamentos este programa, para que la gente sepa de qué están hablando. Ya, mira, después de la guerra, que fue en 1879, en 1904 se firma el tratado, cuando ya la parte boliviana acepta la pérdida de todo su litoral, pero además hace con Chile el acuerdo de la construcción del ferrocarril. Y por eso que yo te digo que de la guerra del Pacífico... O sea, Bolivia acepta perder su litoral. Bolivia acepta perder su litoral a costa de que Chile le construya el ferrocarril La Paz-Arica, y además le da una cantidad de dinero en libras esterlinas, que era lo que se utilizaba en esa época. ¿Y le dio? Le dio. La burguesía minera boliviana es la que se benefició de esa guerra, que queda oleada y sacramentada en 1904. Ese es el tratado de 1904, a través del cual, y es lo que Chile, en lo que Chile se escuda para decir que no puede cederle ningún territorio a Bolivia, porque sus fronteras quedaron delimitadas por ese tratado. Pero ese tratado supuestamente en los alegatos dice de que tiene que darle a Bolivia un paso al mar. El tratado no dice eso. El tratado de 1904 no dice eso. El tratado de 1904 lo que dice es acceso al mar, y los chilenos interpretan ese acceso a la circulación de mercancías de Bolivia hacia el exterior. Un acceso, es diferente. No es lo mismo pues un acceso que territorio. Claro.
Por eso es que Chile dice que ha cumplido con Bolivia, porque a través del Tratado de 1904 se ha cumplido el acceso. Mira, yo me he anotado aquí todas las cosas que se han dilucidado entre Bolivia y Chile a través de esto. Pero no pueden forzar a Chile a que le dé territorio chileno o territorio que antes fue boliviano o menos territorio que antes fue boliviano, porque corta su continuidad territorial. Y el Tratado de 1904 fija los límites de Chile, que están en el norte de Arica, su frontera con el Perú. Y con Bolivia tiene su frontera en este lado. No hay frontera con Bolivia en el Océano Pacífico porque lo perdimos. Y es cierto que han habido muchas conversaciones, muchas. Mira, tengo anotadas como 6. Chile siempre dijo que había expresado su predisposición a estudiar en gestiones directas con Bolivia la posibilidad de otorgarle un acceso soberano al mar con compensaciones, al principio que no incluyan canje territorial. Y en 1970, en época de Banzer y Pinochet, sí las conversaciones incluían un canje territorial, que finalmente, según lo que dicen los expertos, como por ejemplo Manfredo Kempf Suárez, fue la posibilidad más cercana de que Bolivia hubiera tenido un acceso al mar. Es decir, yo siempre digo un acceso al litoral con puerto a través del cambio. Los chilenos pedían un espacio territorial en la región de Potosí, en los Lipes, una región muy rica desde el punto de vista minero, a cambio de una salida por el norte de Arica. En el año 1950 estaba de presidente Harry Truman y le informaron al presidente Harry Truman que estaban viendo la posibilidad de compensaciones no territoriales, pero el uso de aguas del lago Titicaca, que no pueden utilizarla porque está compartida con el Perú, o si no, de la totalidad de la utilización de las aguas del río Lauca, que es lo que Chile hace todavía en este momento. En el abrazo de Charana fue una compensación territorial, como te dije hace un momento. ¿Ha molestado a los chilenos que hablen de Pinochet? Los chilenos creo que ya no tienen problema con Pinochet, ¿sabes? Esa es una página que dieron la vuelta, aunque esas heridas sí todavía quedan en una gran parte de la sociedad chilena, porque Pinochet fue una dictadura sangrienta. Pero los alegatos utilizaron a Pinochet. Ah, claro, en los alegatos utilizaron a Pinochet porque Pinochet fue el que accedió al canje territorial. Y es el abrazo con Banzer, si no me equivoco. Claro, es el abrazo con Banzer, dos dictadores. Ya, el abrazo de Charaña. Y el canje territorial iba a ser equivalente al área de tierra y mar que Chile le concedería a Bolivia y que Bolivia le tenía que conceder esa misma compensación territorial. Después, en el año 1975, hubo otra propuesta chilena que era pasar por la línea de la Concordia, que se llama, que es la frontera entre Chile y Perú. En esa línea de la Concordia, que es un territorio creo que de 10 kilómetros, 10 kilómetros al norte de Arica. Y resulta que cuando se le consultó al Perú esta posibilidad, Perú dijo que aceptaba la cesión territorial de la franja a Bolivia solo por la carretera panamericana, estableciendo además en la provincia de Arica un área territorial bajo soberanía compartida entre los tres países, Perú, Bolivia y Chile, porque esos eran territorios peruanos, ubicada entre la línea de la Concordia, que parece ser hasta el momento lo más lógico,
que se le conceda a Bolivia después de las negociaciones, que no sabemos cuánto tiempo van a durar. A fin de año la Corte va a dar su veredicto y recién después se tendrán que sentar Bolivia y Chile, y ojalá que tengan la inteligencia, sobre todo los bolivianos, de convocar al Perú, porque no pueden hacer nada si Perú no está de acuerdo. Mira, ya en el año 75 Perú puso estas objeciones, que si se la daban la salida al Pacífico a Bolivia por el norte de Arica, que es la línea de la Concordia, tenía que ser esa una administración tripartita entre los tres países. Que se puede dar también, ¿no? Que se puede dar. Y fíjate que hay un artículo que leímos ayer, me lo mostró mi marido, que salió en El Comercio del Perú, porque estábamos hablando entre nosotros y yo le dije, ¿qué dirán los peruanos de todo esto? ¿Bolivia les habrá dicho algo o habrá cometido el error de dejarlo a un lado? Lo que dice este periodista peruano en el diario El Comercio, buenísimo, que se llama Daniel Parodi, es que aún el puerto de Hilo, que ya se ha ampliado hasta los 99 años de concesión que le da el Perú, tiene problemas, por lo que te dije hace un momentito. Si se construye el ferrocarril bioceánico del Atlántico, pasando por el Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, va a estar en las cercanías de Hilo. Pero además, resulta que hay una zona en la parte de Hilo que les pertenece a las Fuerzas Armadas peruanas, y esas son zonas de reserva, se llaman las zonas francas CETICOS, y nadie puede meter mano ahí. No lo han visto, Perú no se lo dijo, Bolivia no lo analizó, pero eso es lo que Daniel Parodi en este artículo menciona. Y entonces Daniel Parodi dice que una salida de Bolivia al Pacífico por Arica, sea soberana o no, mete inevitablemente un tercer protagonista en este escenario, que es el Perú. Y con un criterio moderno del siglo XXI, que a pesar de que los nacionalismos, sobre todo en Europa, cada vez están más fuertes, los populismos de derecha, etcétera, etcétera, están encerrados en sus fronteras por el problema de la migración, que en realidad no es migración, sino de la escapada de los países en guerra, de los habitantes de países en guerra a territorios en paz, es terrible. Pero en América Latina, y eso es lo que yo le reclamo públicamente al gobierno boliviano y a los internacionalistas que han estado viendo este problema, ¿por qué no se pensó desde el primer momento en mirar este tema con una mirada más abierta, sin ponernos los muros, como el que quiere construir, por ejemplo, Trump con México, los muros de las fronteras, cuando somos países que tenemos fronteras realmente impuestas, no porque las hubiéramos decidido nosotros, vienen las fronteras impuestas desde la época de la colonia, es decir, por España. Entonces, lo mejor en todo esto era haber planteado una negociación tripartita con Perú, porque no se podrá solucionar el problema de Bolivia a no ser que se quiera partir territorialmente la continuidad chilena en su lengua, porque no es nada más que una lengüita, y también su plataforma marítima, tiene que ser por el norte del Perú. Si en 1975 Perú ya había puesto esas objeciones que eran franja territorial a Bolivia con soberanía solo hasta la carretera panamericana. La panamericana llega hasta antes de la costa. Y establecimiento en el norte de Arica de una administración tripartita desde 1975. Quienes han planteado la demanda ante la Haya no han tomado en cuenta esto. Yo espero de la mejor buena voluntad que Bolivia, es decir, quienes han preparado todo este escenario, hayan hablado con el Perú. ¿Habrán hablado o se habrán limitado solamente a hablar sobre Hilo? Porque si no vamos a poder llegar
a ningún lado. Y como dice Daniel Parodi, la soberanía y los nacionalismos son esquemas ideológicos y políticos planteados en Europa cuando se estaban creando los estados nacionales, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Estamos en el siglo XXI. No podíamos haber planteado un esquema diferente, moderno, realmente de integración sudamericana en este problema y decir, señores, aquí somos tres los interesados, no solamente Bolivia. Susana, esta demanda se metió en el 2013 y Chile objetó la competencia y nosotros como Bolivia se le ganó la competencia porque sí, ese fue un triunfo. Ese fue un triunfo. Pero lleva 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, lleva 5 años. 5 años. 5 años. Y recién a fin de año nos van a dar el resultado de su fallo. Y el fallo, según todas las personas que he consultado y me he googleado, como le dijo el vice atrevido a la pobre periodista, entre y googlee para saber lo que es una descripción objetiva sociológica, descendente y ascendente, es un atrevido, y en ningún lugar he visto que aparezca el Perú en este escenario entre Bolivia y Chile, que está ahorita en La Haya. El fallo va a salir a fin de año, pero el fallo no va a decir Chile negocie con Bolivia una salida al mar. No va a salir así. No. Chile lo único que puede decir, por eso te digo, en todo lo que he revisado, Chile lo único que puede decir es siéntense a negociar. Pero ¿qué? Además, lo máximo que puede hacer es ponerle fecha, pero que tampoco creo que lo haga. Entonces, no lo puede decir, señores, Chile, siéntense a negociar una salida al mar. No, así no va a salir. Mira, si tuviéramos una bola de cristal, podríamos hacer un posible aquí, fallo. No, yo creo que el fallo va a ser Chile siéntese a negociar y revise todas las ofertas que le ha hecho a Bolivia, porque le ha hecho muchas ofertas. Eso es correcto. ¿Ya? Lo que ha generado lo que se conoce como derechos expectaticios o expectativos. Es decir, Bolivia considera que esas ofertas que le hizo Chile ya generan un derecho. Pero es un derecho expectaticio que no es un derecho jurídico, que es diferente. Yo puedo tener expectativas de recuperar los no sé cuántos kilómetros que perdimos en la Guerra del Pacífico. También puedo tener un derecho expectaticio de recuperar todo el Acre que perdimos o de recuperar el Chaco Boreal. Derecho expectaticio puedo tenerlo, pero eso no significa que lo pueda lograr. Una cosa son los deseos objetivos y otra cosa son las posibilidades reales. Los chilenos dicen, La Haya no puede fallar a ceder nuestro territorio. Y también la pregunta es, ¿qué pasaría si Chile no quiere sentarse a negociar? Bueno, leí que el presidente Sebastián Piñera ha dicho que con Evo Morales no se va a sentar a negociar. Pero bueno, es un decir. Por eso yo te digo, hay que plantear el escenario de una manera diferente, no con esta visión obsoleta de los siglos XVIII y XIX, la soberanía. ¿La soberanía? ¿De qué te sirve la soberanía? Por lo menos a los bolivianos, si no tenemos soberanía alimentaria, no tenemos soberanía en salud, no tenemos soberanía en educación, no tenemos soberanía en infraestructura. Soberanía para ir a plantar una bandera, a mí me parece un absurdo. Claro. Entonces, plantear, como dice el periodista peruano en El Comercio del día de ayer, una visión nueva, acorde al siglo XXI, acorde a la integración de toda una región que no compete solamente a esta parte del sur del continente, sino que va a ser un modelo para el resto de países. Y la apertura a una nueva visión es, sentémonos de una manera inteligente y acordemos entre los tres. ¿Por qué se opone Chile a darle soberanía? Porque no le puede
la Haya ni ningún organismo internacional obligar a un país a ceder territorio, porque si no, imagínate lo que pasaría. Bueno, México le tendría pues que reclamar a Estados Unidos toda California. Francia y Alemania volverían a pelear por la Alsacia y la Lorena. Y Bolivia pues también podría pelearle al Brasil y al Paraguay los terrenos que perdimos en la guerra del Acre y en la guerra del Chaco. Con esa apreciación de Susana Seleme nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Volvemos al tercer bloque de Nuevo Tiempo. Vemos en este tema que estamos tratando de la Haya y la demanda marítima, reacciones de Chile. Vamos a ver al presidente Piñera hablando sobre esta situación, como también vamos a hablar de un programa que sale don Francisco ya tomando postura sobre este tema. Un periodista del Sábado Gigante, hoy lo están utilizando en Chile para hacer un contraataque contra Bolivia. Vamos con las imágenes. El Tratado de 1904 fue válidamente celebrado y se encuentra plenamente vigente. Y ese tratado fijó en forma clara y precisa los límites entre Chile y Bolivia. En consecuencia, Chile no tiene temas limítrofes pendientes con Bolivia y por lo tanto no tiene ninguna obligación de negociar temas limítrofes con Bolivia. Chile siempre ha sido un país amante de la paz y respetuoso del derecho internacional y de los tratados, y en consecuencia siempre ha cumplido y va a cumplir y va a hacer cumplir el Tratado de 1904. Con todo, Chile también está dispuesto voluntariamente a escuchar y a dialogar con Bolivia, en el entendido que esa es la mejor forma de conducir las relaciones entre dos países vecinos como son Chile y Bolivia. Quiero afirmar categóricamente que el presidente Morales, presidente de Bolivia, se equivoca una vez más, puesto que de acuerdo al Tratado de 1904, que fue válidamente celebrado por Bolivia y por Chile, Antofagasta ha sido, es y va a seguir siendo chilena. Quiero también asegurar a mis compatriotas que este presidente, junto al equipo que tiene la responsabilidad de la defensa de Chile, y al igual como lo han hecho todos los presidentes que me han antecedido, va a defender con firmeza y con voluntad nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestro mar y nuestra integridad territorial, de acuerdo al derecho internacional y a los tratados vigentes. Porque no solamente en derecho, sino que también en justicia, ese mar, ese territorio, esa soberanía y esa integridad territorial nos pertenece a todos los chilenos. Muchas gracias. El Tratado de 1904 es esencial para la integridad territorial de Chile y su población. Desde allá comienza Chile, desvivir. Yo me he criado acá, arriando corderos, vacunos, feliz. Nunca me voy a mover de acá porque es mi pueblo. También ese tratado estableció el acceso de Bolivia a los puertos chilenos del Pacífico. En este puerto trabajamos chilenos y bolivianos de manera unida, coordinada y muy integrada. Chile le da a Bolivia lo que se comprometió en el Tratado de 1904 y mucho más, porque puede usar cualquier otro puerto chileno. Entonces, Bolivia tiene toda la infraestructura para acceder al Pacífico. Pero además, ese tratado nos seguirá permitiendo tener una relación de integración, de cooperación con nuestros vecinos, siempre con la defensa de nuestra soberanía, porque nadie puede obligar a nuestro país a ceder su territorio. Además, hay 1 millón de mujeres, hombres, niños que viven en esos territorios que son todos de nuestra nacionalidad. Ante
la demanda boliviana en La Haya, la voz de Chile es una y es muy clara. No existen temas pendientes en el área fronteriza con Bolivia. Entonces, el que hayamos conversado siempre con Bolivia no quiere decir revisar los límites, porque en esa materia los chilenos estamos convencidos y unidos. Chile está por la integración, no por la exclusión. Porque somos latinos, somos vecinos, porque nos parecemos. Por lo tanto, somos todos hermanos, somos hijos de las estrellas. Dentro del campo somos todos iguales, pero aún así hay reglas. Para sentarse a dialogar con otros hay que tener siempre en cuenta la disposición a conversar. Y estoy convencido de que trabajando con unidad con nuestros países vecinos vamos a dar más oportunidades de crecimiento a nuestros pueblos. Los alegatos orales van a comenzar el 19 de marzo. Tenemos una vocación de integración con nuestros vecinos y con el mundo, sobre la base de algo esencial, el respeto a la soberanía y a nuestros territorios. Puedo asegurar a todos mis compatriotas que este presidente, al igual como lo han hecho mis antecesores, sabrá defender con firmeza y voluntad nuestro territorio, nuestro mar y nuestra soberanía. En Chile trabajamos todos juntos para desde aquí poder contribuir al avance de la humanidad. Unidos, convencidos, pero también dispuestos a dialogar. El compromiso de Chile es con nuestra América Latina. Querida Susana, ¿el fallo puede salir con condiciones o sin condiciones para sentarse a dialogar? No, yo creo que sin condiciones. Lo máximo que puede hacer la Corte Internacional de La Haya, de acuerdo a lo que es la jurisprudencia de esa Corte, es decirle a Chile, siéntese a negociar de buena fe. Y el de buena fe es muy importante, porque el de buena fe quiere decir que retome todas las ofertas que se han hecho en todos estos años para llegar a un acuerdo. Ahora, yo, como te lo he dicho y lo reitero para que la gente se dé cuenta, no puede haber ningún fallo, ninguna solución de buena fe si no se mete al Perú en este escenario. Porque si la salida de Bolivia a un territorio marítimo con litoral y con puerto, para que Bolivia se aproveche de lo que significa un puerto y un litoral, el intercambio comercial, el intercambio humano, el intercambio de conocimientos que llegan de afuera y que nosotros llevamos a otros lados, igual que las mercancías, tiene que ser por Arica, por el norte de Arica. No hay más por dónde, por la línea de la Concordia, pero para eso hay que hablar con el Perú. Por eso yo no sé, porque la verdad es que tampoco me he animado, porque no he tenido oportunidad de preguntarle a ninguno de los que han acompañado la delegación de Evo Morales y compañía a La Haya, si pensaron en algún momento en el Perú. ¿O si han hablado con el Perú? No, porque ahí en el video Piñera dice, a mí no me pueden obligar a hablar de temas limítrofes. No pueden, porque como te dije anteriormente, si se mueven los límites geográficos que tiene Chile desde el Tratado de 1904, se pueden mover los límites de todo el mundo. Entonces se arma la de San Quintín, porque todo el mundo va a querer revisar sus límites. Susana, todos hablamos... Hasta usted, yo, todos hablamos como si ya estuviera ganada la demanda. Pero ¿qué pasa si La Haya dice no y cree, o sea, justifica de que ya se pagó un tren, que ya se vio libras esterlinas y que ya no corresponde un diálogo? No. ¿Qué pasa si el fallo es contrario a Bolivia? ¿Se acabó nuestra esperanza de salida al mar? ¿Qué es lo que sucedería? No, porque yo creo que si el fallo fuera, cosa que no, que espero y no creo que La Haya cometa ese error, porque finalmente hay que reconocer pero hay que pensar en eso, ¿no? También se puede pensar. Pero mira, hay una organización que se llama Países Sin Litoral, que está con representación en Naciones Unidas. No sé si Bolivia tiene una representación. En algún momento creo que sí, que leí que cuando hay reuniones de los que se llaman Países Sin Litoral, que son 32 en el mundo, Bolivia asiste. No creo que el fallo sea negativo. El fallo va a ser neutral. Y la neutralidad en este momento, en este caso, consiste en decir, Chile, siéntese a negociar. Si dijera
Chile no tiene ninguna obligación de negociar. Bolivia no es que se quede para eternas memorias sin seguir peleando por un acceso, aunque sea sin soberanía, pero a un acceso directo al litoral y a sus puertos. Puede seguir haciéndolo a través del Perú, de repente le va mejor. La expectativa, y por eso Evo Morales ha hablado con el Brasil sobre el tren bioceánico, que es una inversión descomunal. Imagínate lo que es un tren bioceánico desde el Atlántico hasta el Pacífico, atravesando todo el Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú. Hay una opción de que quedemos fuera, también por Argentina lo quieren hacer, ¿no? Si lo quieren hacer por Argentina, para evitar muchísimos problemas de orden político en Bolivia y muchas otras cosas. Pero, de todas maneras, puede sentarse a negociar con el Perú e invitar a Chile para una salida por la concordia, ya sin la Corte Internacional de la Haya. Yo espero, a partir de mi derecho expectaticio que tengo, de que la Haya no vaya a fallar en contra y que dé un fallo neutral. Siéntense a negociar de buena fe, lo cual significa que Evo Morales, que Evo Morales también tiene que frenar su lengua y quienes le escriben los Twitter para dejar de insultar, porque con mucha humildad en una conferencia de prensa en Santiago de Chile, cuando no asistió al almuerzo que dio Piñera a sus invitados, donde posteriormente se reunieron todos los países del área Pacífico. ¿Para qué quiere salir al Pacífico si no se va a conectar con los países que están integrados en el área pacífica, que es uno de los mercados más grandes comerciales del mundo? No se quedó. Bueno, pero fue a una conferencia de prensa y pidió hasta disculpas, con una humildad que yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué le dieron? Con esa información nos vamos a la pausa y volvemos en el último bloque de Nuevo Tiempo. Último bloque de Nuevo Tiempo. Estamos hablando de la demanda marítima, un tema muy caliente, candente, con la analista y escritora Susana Seleme. Susana, ¿qué pasó con los invitados de Evo Morales? ¿Por qué invitó a Rubén Costa, Jaime Paz, por qué se salió? ¿Por qué los otros dos fueron? ¿Cómo lo ve usted el escenario político? Bueno, mira, Carlos Mesa no podía dejar de ir porque en teoría es el vocero de la demanda marítima, pero hace tiempo que estuvo hecho a un lado por problemas no sé de qué tipo. Tuto Quiroga dice que ha ido porque por encima de cualquier diferencia política u otra, aquí lo que prima es el ansia y el derecho boliviano de retorno al Pacífico. A Rubén Costa lo invitó Evo Morales por el conflicto, es mi criterio. Puede la gente disentir, está en todo su derecho, porque no lo invitó solamente a él, lo invitó también a Urquizo, el gobernador de Chuquisaca, por el conflicto que ha creado el propio gobierno por Incahuasi. Porque cuando el gobierno, de la manera más abusiva, cierra la cuenta a través de la cual Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz, recibe las regalías de Incahuasi, ese es un robo a mano armado que le está haciendo no a Rubén Costa, no a la gobernación de Santa Cruz, sino a usted, a mí y a todos los habitantes de este departamento, porque esos son recursos que nos pertenecen por ley desde 1937, cuando las proclamó y promulgó el presidente Bush, que solamente se hicieron realidad a partir de las luchas del Comité Cívico en los años 50. Ese 11% es lo que ha despuntado a Santa Cruz hacia adelante. Entonces invita a Rubén y a... Ahí Rubén estaba arraigado y Evo Morales con una llamada dice de arraiguen y va. Por supuesto, pero si aquí en Bolivia no hay diferencia de poderes, Evo Morales manda sobre el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el militar, el policial, el social, el de los cocaleros sobre todo. O sea que el recorte o la paralización de las cuentas
de las regalías también Evo Morales está manejando. Pero por supuesto, aunque él diga que no. Es más, han dicho, eso no me compete porque pero es un Rubén tema va judicial. con él. Rubén no ha ido con Evo Morales. Rubén ha ido en representación del departamento de Santa Cruz porque cree que es realmente un derecho de Bolivia recuperar el litoral. Y no digo recuperar el mar, recuperar el litoral y sus puertos. Por eso ha ido Rubén. Y esta mañana la televisión ha tenido el buen criterio de poner una declaración de Rubén donde manifiesta su satisfacción por la presentación de los alegatos. Desde mi punto de vista fueron muy plañideros y debieron haber sido mucho más modernos, más agresivos en el buen sentido de la palabra y proponer soluciones reales y no soluciones ficticias. Y lo invita a Rubén, pero también lo invita a Urquizo precisamente por este tema de Incahuasi. No dan puntadas sin Ilván, ni Felipe. Estarían Adrián Oliva de Tarija, de Potosí, el gobernador, digamos que es el más afectado. No es lo mismo, no es lo o mismo. El de Oruro. Te digo por qué no es lo mismo, porque Tarija, siendo el departamento más rico de Bolivia, no es el departamento que tiene mayor pujanza y dinamismo económico y social como Santa Cruz, sino en lugar de que todos los migrantes del resto del país y aún los de Santa Cruz se vinieran a esta ciudad, podían irse a Tarija. Es así la realidad. Es decir, el atractivo económico que significa la pujanza cruceña tiene un peso que Evo no es ningún tonto y se ha dado cuenta y por eso lo invita a Rubén, pero también lo invita a Urquizo. Sin embargo, Urquizo ha aplaudido la moción que salió del ministro de la Presidencia, pero el ministro de la Presidencia tampoco mueve un hilo si no se la consulta al presidente. Es decir, que la confiscación, porque es una confiscación lo que han hecho con la cuenta de las regalías de Incahuasi que se destinan a Santa Cruz, es una medida política de Evo Morales contra Santa Cruz. Contra Rubén, por supuesto, porque Rubén abiertamente no es de su congregación, es decir, del MAS. Y Jaime Paz decide no ir por una razón muy simple, porque no quiso prestarse precisamente a la utilización política de este tema. Y además, porque con justa razón estaba muy molesto con Evo Morales porque en 5 días le sacó 11 tweets insultándolo de toda forma, de todo color y de toda manera. Entonces, ¿para qué lo invita? Porque los tweets salieron después de la invitación. Esa es la explicación que ha dado Jaime, y yo la considero aceptable. ¿Por qué me voy a ir a sentar al lado de un hombre o en una delegación que me está insultando todo el tiempo? O que me está quitando recursos, ¿no? Lo grave de todo esto es que los invita y de ahí le dice, páguense sus pasajes y páguense su viático a los invitados. No, finalmente se los pagó. Así salió Guanacuni, ¿no? Guanacuni dijo que cada uno se tenía que pagar, pero después parece que, por lo menos a los expresidentes, parece, la verdad que no sé, porque como dicen una cosa y después se desdicen y vuelven a decir, la cuestión es que la presentación de Bolivia del tema marítimo, como se llama, y que para mí es la recuperación del litoral y sus puertos, es decir, la cualidad marítima, le ha costado a Bolivia muchos millones de dólares. Los abogados internacionales que están en La Haya son caros, como son todos, es decir, le dedican mucho tiempo al tema. Pero, por eso te digo, mi derecho expectaticio es de que el fallo de La Haya sea un fallo neutro, para que le diga a Chile, siéntese a negociar de buena fe. Eso no quiere decir que vamos a solucionar nuestro problema de no tener acceso al litoral pacífico con puertos para convertirnos en un país que pueda disfrutar de las ventajas que le otorgan a cualquier país un puerto, que lo solucionemos en 1 año, en 2 años, en 3 años. Porque no sé si Sebastián Piñera va a cambiar su opinión de que no se va a sentar a negociar con Evo Morales.
Y seguirá Evo Morales en su actitud humilde como la que dijo, como la que manifestó en el aeropuerto de Santiago de Chile antes de retornar a Bolivia, porque tenía compromisos presidenciales, en lugar de haber ido y reunirse para tener otra visión del mundo con los países que están dentro del Tratado Asia-Pacífico. Bueno, no sabemos, porque también es muy imprevisible Evo Morales. Susana, yo te insisto, ¿qué pasa si el fallo es negativo? O sea, todo el mundo habla de que va a ser positivo, de que van a obligar a sentarse a negociar. ¿Qué pasa si es negativo? No obligan a sentarse. O sea, no obligan a sentarse. A negociar, digamos, ya, ¿no? A sentarse de buena fe, a conversar. Pero ¿qué pasa si dice no? Chile si tiene razón. No, pero yo te digo, ¿Qué va a pasar con nuestra demanda marítima? Ya se tendrá Bolivia que buscar gente con una mentalidad renovada, con una mentalidad del siglo XXI, abierta a tratar el tema con sus tres patas, que son Chile, Bolivia y Perú. Pero no va a ser cosa jugada, no nos va a perjudicar. ¿Qué sucedería en este No, porque en esto es solamente Bolivia y Chile, que se siente Chile a negociar con Bolivia, pero ya no es cosa juzgada que se sienten tres países a ver cómo soluciona. Pero perderíamos un derecho, ¿no? No perdemos ningún derecho, perdemos una batalla, que es la batalla internacional en La Haya, pero no hemos perdido el derecho que nos corresponde de reivindicar. No quiero reivindicar, yo por lo menos, el territorio con soberanía, la soberanía para ir a plantar una bandera, y si quieren la huipala más, no tiene ningún sentido. La soberanía es otra cosa. La soberanía como eso está... es lo que la gente no entiende, digamos, ¿no? Está confundida con este tema. Claro, porque nadie enseña. Si en el colegio no saben quién es el doctor Milton Paz Tensoro, ni quién fue Napoleón, estamos lucidos. Imagínate que van a saber lo que es la soberanía. Habrá que preguntar si les enseñan a los chicos qué es la soberanía. La soberanía se ve desde dos puntos de vista. Una interna, que es la soberanía que ejerce el Estado sobre su población y le impone determinadas leyes de convivencia, y otra es la soberanía externa frente a los demás estados, es decir, Bolivia es soberana en su 1.100.000 o casi 100.000 kilómetros cuadrados y se supone que nadie puede invadirla. Esa es la soberanía externa, pero también hay otra soberanía, considerando, como te dije hace un rato, la soberanía como una condición social de los habitantes de un país. ¿Acaso tenemos soberanía alimentaria? Resulta que a pesar de toda la plata, seguimos importando cada día más alimentos, a pesar de nuestro aparato productivo agropecuario tan pujante. ¿Acaso tenemos soberanía en educación? Nada más que ver lo que es el lamentable estado de la educación, yo digo, ¿y dónde está la soberanía? ¿Acaso tenemos soberanía en salud? ¿Acaso no ha estado el país 3 meses con huelga de médicos en conflicto con el gobierno por una ley penal que era de gatillo flojo? ¿Acaso tenemos soberanía en infraestructura? Entonces, esas son las cosas que hay que analizar. El problema es que hay pocos espacios como este. Yo no soy experta en el tema, pero leo y trato de informarme. La reconocemos como una de las más ilustradas del país. No, pero ¿cómo es posible que no se hable de estos temas? Yo te voy a mandar por correo el artículo del periodista peruano, de Daniel Parodi, porque me parece una mirada fresca, novedosa para abordar el tema, que es un tema, si queremos una solución real, y parece que la única solución real es por la línea de la Concordia, al norte de Arica, tenemos que tener al Perú sentado como un invitado fraterno, y lo mismo a Chile, y dejar de los insultos. Empecemos a comportarnos como personas decentes y civilizadas. Susana, en esta última parte del programa, que nos queda muy poco, quiero que le des un mensaje al país sobre este tema y que le hables al país dándole un mensaje sobre qué pudiera pasar, qué es lo que nos va a suceder, qué dice Susana Seleme sobre este tema. Bueno, yo la verdad tengo muchas críticas a lo que ha sucedido hasta ahora con el tema de la reivindicación marítima, por el tema de la soberanía. Creo que la soberanía era lo menos trascendente. Para mí lo más importante es la cualidad marítima, que le da a un país el derecho de poder
intercambiar mercancías libremente sin estar sometido a ninguna traba. Eso es para mí lo más importante, la cualidad marítima que Bolivia debe reclamar para poder ejercer no soberanía, sino un derecho que le corresponde y que ayudaría al desarrollo muy importante del Producto Interno Bruto, de mejorar las condiciones importantes que Bolivia todavía no tiene con soberanía, como salud, educación, infraestructura y democracia, sobre todo. Y por último, mi derecho expectaticio me permite atisbar que el fallo de La Haya va a decir lo único que creo que puede decir. Chile, siéntese a negociar de buena fe con Bolivia una solución al problema que Bolivia le plantea. Y ojalá que el tema de la soberanía no sea un escollo ni un obstáculo para que esto acabe en buen término, que no va a ser mañana, no va a ser pasado, va a ser de aquí a unos cuantos años. De todas maneras, la esperanza es lo último que se pierde. Gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, querida Susana, una analista internacional y nacional. Agradecemos su presencia en el programa, es un honor tenerla acá, poder hablar de este tema y sé que nos va a acceder para hablar otros temas en futuro. Mis conclusiones sobre el tema, yo no acepto de que el país duerma de espaldas con diferentes países como ser Chile, Perú, Brasil. Creo que como país debemos tener más integración. Es inaceptable que a estas alturas, de pleno siglo XX, XXI, estuviéramos nosotros sin carreteras a Chile, sin carreteras a Perú, sin carreteras a Argentina, solamente una. Entonces creo de que este país, nuestro país Bolivia, debe integrarse con los países que tenemos alrededor. No podemos seguir durmiendo de espalda con ningún solo país que tengamos de vecinos. Con estas conclusiones llegamos al final de su programa Nuevo Tiempo. Esperamos que nos sigan los domingos, lunes y jueves a las 10 de la noche. Hasta luego.